Hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Hoy vamos a dar inicio a un libro llamado Monólogos de la Vagina de Eve Elners, así que les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de un libro más en este canal. Gracias. Monólogos de la Vagina por Eve Elners para Ariel, que conmociona mi vagina y hace estallar mi corazón. Prólogo por Gloria Steinem. Yo pertenezco a la generación del ahí abajo, es decir, esas eran las palabras pronunciadas rara vez y en voz baja que las mujeres de mi familia usaban para referirse a todos los genitales femeninos, ya fuesen internos o externos. No es que desconocieran términos como vagina, labios, vulva o clítoris. Por el contrario, estudiaron magisterio y probablemente tenían más acceso a la información que la mayoría. Ni siquiera se debía a que no fuesen mujeres liberadas o que fueran unas mojigatas, como habían dicho ellas. Una de mis abuelas ganaba dinero escribiendo por encargo sermones de los que no creía una sola palabra para su estricta iglesia protestante y luego ganaba más apostándole en las carreras de caballos. Mi otra abuela era una sufragista, una educadora e incluso llegó a ser una de las primeras candidatas políticas, lo cual hizo cundir la alarma entre muchas personas de su comunidad judía. En cuanto a mi madre, había sido una periodista pionera años antes de que yo naciera y siempre se preocupó de criar a sus dos hijas de manera más progresista como la habían educado a ella. No recuerdo oírla utilizar ninguna de las palabras peyorativas que hacían que el cuerpo femenino pareciera algo sucio o vergonzoso y estoy agradecida por ello. Como comprobarán en estas páginas, muchas hijas crecieron con una carga mucho más pesada. No obstante, no oí palabras que fueran más precisas y mucho menos que denotaran orgullo. Por ejemplo, ni una sola vez oí la palabra clítoris. Transcurrirían años hasta que aprendí que las mujeres poseíamos el único órgano en el cuerpo humano cuya función exclusiva era sentir placer. Si semejante órgano fuese privativo del cuerpo masculino, pueden imaginarse lo mucho que oiríamos hablar de él y las cosas que se justificarían con ello. Así pues, ya fuese mientras aprendía a hablar, a deletrear o a cuidar de mi propio cuerpo, se me decía el nombre de cada una de las asombrosas partes de mi anatomía, menos el de una zona innombrable. Ello me dejó desprotegida frente a las palabras vergonzosas y los chistes obscenos que oiría en el patio del colegio y más tarde frente a la creencia popular de que los hombres, ya fuesen amantes o médicos, sabían más acerca del cuerpo de las mujeres que las propias mujeres. Vislumbré por primera vez el espíritu de autoconocimiento y de libertad que encontrarán en estas páginas cuando después de licenciarme en la universidad viví en la India durante un par de años. En los templos y santuarios hindúes veía el lingam, un símbolo abstracto de los genitales masculinos, pero también vi por primera vez en mi vida el yoni, un símbolo de los genitales femeninos con forma de flor, de triángulo o de óvalo de dos puntas. Me explicaron que miles de años atrás este símbolo había sido objeto de adoración por considerarlo más poderoso que su equivalente masculino, una creencia que se transmitió al tantrismo, cuyo principio central es la incapacidad del hombre para alcanzar la plenitud espiritual, si no es a través de la unión sexual y emocional con la energía espiritual superior de la mujer. Era una creencia tan profundamente arraigada y extendida que incluso algunas de las religiones monoteístas que incluyen a las mujeres y que surgieron posteriormente la conservaron en sus tradiciones. Si bien estas creencias fueron y continúan siendo marginadas o negadas como herejías por los líderes religiosos mayoristas, por ejemplo, los cristianos gnósticos adoraban a Sofía como el Espíritu Santo femenino y consideraban a María Magdalena la discípula más sabia de Cristo. El budismo tántrico aún afirma que la esencia de Buda reside en la vulva. Los místicos sufíes del Islam creen que la fana o el éxtasis solo se puede alcanzar mediante Fravashi, el espíritu femenino. La Shekinah del misticismo judío es una versión del Shakti, el alma femenina de Dios. E incluso la Iglesia Católica incluía formas de culto a María que ponían más énfasis en la madre que en el hijo.
En numerosos países de Asia, África y otros lugares del mundo donde las deidades siguen representándose como seres femeninos, además de masculinos, los altares contienen la joya en el loto y otras representaciones del lingam en el yoni. En la India, las diosas hindúes Durga y Kali son las encarnaciones de las fuerzas yoni del nacimiento y de la muerte, de la creación y la destrucción. Sin embargo, la India y el culto al yoni parecían hallarse a mucha distancia de las actitudes norteamericanas respecto al cuerpo de la mujer cuando regresé a mi país. Incluso la revolución sexual de los años 60 solo consiguió que más mujeres estuvieran disponibles sexualmente para un mayor número de hombres. El no de los años 50 simplemente fue sustituido por un sí constante y entusiasta. No fue hasta el activismo feminista de la década de los 70 cuando empezaron a surgir alternativas a todo, desde las religiones patriarcales hasta Freud, la distancia desde A hasta B. El doble rasero en las pautas de conducta sexual a la pauta única del control patriarcal, político, religioso sobre el cuerpo de las mujeres como medio de reproducción. Aquellos primeros años de descubrimiento están simbolizados para mí por algunos recuerdos sensoriales, como recorrer Woman House, Casa de Mujer de Judy Chicago en Los Ángeles, donde cada habitación estaba creada por un artista diferente y donde descubrí por primera vez el simbolismo femenino existente en mi propia cultura. Por ejemplo, la forma de lo que llamamos corazón, cuya simetría se asemeja a la vulva mucho más que la asimetría del órgano al que da nombre. Probablemente sea un vestigio del símbolo genital femenino. Fue reducido por siglos de dominación masculina de ser un símbolo de poder a ser un símbolo de mero sentimentalismo. O el recuerdo de estar sentada en una cafetería de Nueva York con Betty Dodson, la conocerán en estas páginas, intentando mantener el tipo mientras ella ponía los pelos de punta a quienes aguzaban las orejas escuchando su explicación desenfadada sobre la masturbación como una fuerza liberadora. O volver a la sede de la revista Miss y encontrar entre los carteles siempre humorísticos del tablón de anuncios uno que decía: son las 10 de la noche, ¿sabes dónde está tu clítoris? Cuando las feministas imprimíamos cum power, conchas al poder, en distintivos y camisetas como una mera manera de reivindicar esas palabras, esa palabra desprestigiada, yo podía reconocer la restauración de un antiguo poder. Al fin y al cabo, la palabra indoeuropea kun es una derivación del título de Kunda o Kunti de la diosa Kali y comparte la misma raíz etimológica que Kim, parientes, y que country, país. Estas últimas 3 décadas de feminismo también estuvieron marcadas por una profunda ira a medida que se revelaba la verdad sobre la violencia ejercida sobre el cuerpo femenino, ya fuese en forma de violación, abusos sexuales infantiles, violencia contra las lesbianas, malos tratos físicos a mujeres, acoso sexual, terrorismo contra la libertad reproductiva o el delito internacional de mutilación de los genitales femeninos. La cordura de las mujeres se salvó sacando a la luz estas experiencias ocultas, poniéndoles nombre y transformando nuestra ira en acciones positivas para reducir y sanar la violencia. Esta obra teatral y este libro son parte de la oleada de creatividad, fruto de esta energía surgida al contar la verdad. Cuando fui por primera vez a ver cómo Eve Enders interpretaba los relatos íntimos narrados en estas páginas, basados en más de 200 entrevistas y después transformados en poesía para el escenario, pensé: esto ya lo conozco. Es el viaje de contar la verdad que llevamos haciendo desde hace 3 décadas. Y así es. Las mujeres le han confiado a Eve sus experiencias más íntimas, desde el sexo hasta dar a luz, desde la guerra no declarada contra las mujeres hasta la nueva libertad de amor entre mujeres. En cada página está el poder de decir lo indecible, al igual que está en la historia entre bastidores del propio libro. Un editor pagó un anticipo por él, pero tras repensarlo con sensatez le permitió a Eve Enders quedarse el dinero y si se llevaba el libro y su palabra. Ve a donde le viniera en gana.
Gracias a Villar por publicar todas las palabras de las mujeres, incluso las del título. Pero el valor de Monólogos de la Vagina va más allá de purgar un pasado repleto de actitudes negativas. Ofrece una manera personal, enraizada en el cuerpo, de moverse hacia el futuro. Creo que quienes lean este libro, no únicamente las mujeres, sino también los hombres, podrán emerger de estas páginas sintiéndose no solo más libres en su fuero interno y en relación con los de los demás, sino también con alternativas al viejo dualismo patriarcal de lo femenino masculino, cuerpo-mente, sexual espiritual, que está arraigado en la división de nuestro ser físico entre la parte de la que hablamos y la parte de la que no hablamos. Por si un libro con la palabra vagina en su título todavía les parece muy alejado de estas consideraciones filosóficas y políticas, voy a ofrecerles otro de mis descubrimientos tardíos. En los años 70, mientras me documentaba en la Biblioteca del Congreso, encontré un tratado poco conocido sobre historia de la arquitectura religiosa que daba por sentado un hecho como si fuera sabido por todos: que el trazado tradicional de la mayoría de los edificios patriarcales de culto imita el cuerpo femenino. Así, hay una entrada exterior y otra interior, los labios mayores y los labios menores. Una nave central vaginal que conduce al altar, dos estructuras curvas ováricas a ambos lados. Y por último, en el centro sagrado está el altar o útero, donde sucede el milagro, donde los varones dan a luz. Si bien esta comparación era nueva para mí, me abrió los ojos de golpe. Claro, pensé, la ceremonia central de las religiones patriarcales es ni más ni menos que aquella en la que los hombres se adueñan del poder yoni de creación al dar a luz simbólicamente. No es de extrañar que los líderes religiosos varones afirmen tan a menudo que los seres humanos nacimos en pecado, porque nacimos de criaturas hembras. Únicamente obedeciendo las reglas del patriarcado podemos renacer a través de los hombres. No es de extrañar que sacerdotes y pastores ataviados con vestiduras largas nos rocíen la cabeza con un fluido que imita las aguas del parto, que nos den nuevos nombres y nos prometan renacer en la vida eterna. No es de extrañar que el sacerdocio masculino intente mantener alejadas a las mujeres del altar, al igual que se nos mantiene alejadas del control de nuestros propios poderes de reproducción, simbólico o real. Todo está destinado a controlar el poder que reside en el cuerpo femenino. Desde entonces, nunca he vuelto a experimentar la misma sensación de distanciamiento al entrar en un edificio religioso patriarcal. En lugar de ello, recorro la nave vaginal mientras voy tramando reapropiarme del altar con sacerdotes, mujeres además de hombres, que no menospreciarían la sexualidad femenina, universalizar los mitos exclusivamente masculinos de la creación, multiplicar las palabras y símbolos espirituales y restituir el espíritu de Dios en todas las cosas vivientes. Si derrocar unos 5.000 años de patriarcado les parece una empresa demasiado ambiciosa, concéntrense simplemente en celebrar cada paso de autoafirmación mientras avanzan hacia esa meta. Pensaba en ello mientras observaba a unas niñas pequeñas dibujar corazones en sus libretas e incluso poner corazones a modo de puntos sobre las íes, y me pregunté, ¿estarán magnetizadas por esta forma originaria porque se parece tanto a sus propios cuerpos? Volví a pensar en lo mismo al escuchar a un grupo de unas 20 chicas de edades comprendidas entre los 9 y los 16 años mientras decidían acuñar un término global que lo incluyera todo: vagina, labios y clítoris. Tras mucho discutir, la expresión que escogieron fue mogollón de fuerza. Más importante aún, el debate se desarrolló entre gritos y risas. Pequeña diferencia, pensé, qué camino tan largo y maravilloso hemos recorrido desde el ahí abajo dicho en voz baja. Ojalá mis propias antepasadas hubieran sabido que sus cuerpos eran sagrados. Con la ayuda de voces atrevidas y palabras honestas como las de este libro, creo que las abuelas, madres e hijas del futuro sanarán su yo interior y arreglarán el mundo. Introducción. Vagina, ya está, lo he dicho.
vagina. He vuelto a decirlo. He estado diciendo esa palabra una y otra vez durante los últimos 3 años. La he estado diciendo en teatros, en universidades, en salas de estar, en cafeterías, en cenas, en programas radiofónicos de todo el país. La diría en la televisión si alguien me dejara hacerlo. La digo 128 veces cada noche que interpreto mi obra Monólogos de la Vagina, basada en entrevistas realizadas a un grupo variopinto de más de 200 mujeres que hablan sobre sus vaginas. Digo la palabra en sueños, la digo porque se supone que no debo decirla, la digo porque es una palabra invisible, una palabra que suscita ansiedad, incomodidad, desprecio y hasta asco. La digo porque creo que no decimos aquello que no vemos, no reconocemos o no recordamos. Aquello que no decimos se convierte en secreto y los secretos a menudo crean vergüenza, miedo y mitos. La digo porque quiero sentirme cómoda algún día diciéndola, no avergonzada ni culpable. La digo porque no hemos acuñado una palabra más amplia y envolvente que realmente describa la zona entera y todas sus partes. Chucha o chuchita probablemente sea mejor palabra, pero se asocia con demasiadas cosas. Además, no creo que la mayoría de nosotras tengamos una idea clara de a qué nos referimos cuando decimos chucha. Vulva es una buena palabra, es más específica, pero no creo que la mayoría tengamos claro qué incluye la vulva. Digo vagina porque cuando empecé a decir esta palabra descubrí lo fragmentada que yo estaba, lo desconectada que estaba mi cuerpo y mi mente. Mi vagina era algo que ya estaba allí, en la distancia. Rara vez habitaba en ella o tan siquiera la visitaba. Estaba ocupada, trabajando, escribiendo, siendo madre, siendo amiga. No veía a mi vagina como mi recurso primario, como un lugar de sustento, humor y creatividad. Era un lugar inquietante, lleno de miedo. Me habían violado de niña y aunque había crecido y hecho todas las cosas que una adulta hace con su vagina, nunca había vuelto a adentrarme realmente en esa parte de mi cuerpo después de haber sido violada. Había vivido básicamente la mayor parte de mi vida sin mi motor, mi centro, mi segundo corazón. Digo vagina porque quiero que la gente reaccione y lo ha hecho. Han intentado censurar esa palabra en todos los lugares a donde ha viajado la obra Monólogos de la Vagina y en todas las modalidades de comunicación. En los anuncios de periódicos importantes, en las entradas a la venta en grandes almacenes, en las pancartas de las fachadas de los teatros, en los servicios de venta telefónica de las localidades donde la voz grabada solamente se refería a la obra como monólogos o monólogos de B. ¿Por qué ocurre esto? Pregunto. Vagina no es una palabra pornográfica, de hecho, es una palabra médica, es un término para referirse a una parte del cuerpo, al igual que codo, mano o costilla. Puede que no sea pornográfica, dice la gente, pero es una palabra fea. Y si nuestras hijitas llegaran a oírla, entonces, ¿qué les diríamos? A lo mejor podrían decirles que ellas tienen una vagina, respondo, si es que no lo saben ya. A lo mejor podrían celebrar eso. Pero nos llamamos vaginas a sus vaginas, me dicen. ¿Cómo las llaman? Les pregunto. Y me dicen rajita, patatita, castañita, agujerito, y la lista continúa. Interminable. Digo vagina porque he leído las estadísticas y les están ocurriendo cosas malas a las vaginas de las mujeres en todas partes. 500,000 mujeres son violadas. 500,000 mujeres son violadas todos los años en Estados Unidos. 100 millones de mujeres han sido mutiladas genitalmente en todo el mundo. Y la lista continúa y continúa. Digo vagina porque quiero que se ponga fin a estos horrores. Sé que no dejarán de ocurrir hasta que reconozcamos que suceden y la única manera de conseguirlo es capacitar a las mujeres para que se atrevan a hablar de ello sin temor a sufrir castigo o ser objeto de venganza. Da miedo decir la palabra vagina. Al principio tienes la sensación de estar atravesando violentamente una barrera invisible. Vagina.
Te sientes culpable e incómoda, como si alguien fuese a derribarte de un golpe. Entonces, después de haber dicho la palabra 100 o 1000 veces, se te ocurre que es tu palabra, tu cuerpo, tu lugar más esencial. De repente te das cuenta de que toda la vergüenza y la incomodidad que has sentido hasta entonces al decir la palabra ha sido una forma de silenciar tu deseo, de minar tu ambición. Entonces, empiezas a decir la palabra más y más. La dices casi con pasión, con apremio, porque intuyes que si dejas de decirla, el miedo volverá a apoderarse de ti y caerás de nuevo en un susurro incómodo. De manera que la dices donde quiera que puedas. La sacas en todas las conversaciones. Estás ilusionada con tu vagina, quieres estudiarla y explorarla y presentarte a ella y descubrir cómo escucharla y darle placer y mantenerla sana, sabia y fuerte. Aprendes a satisfacerte a ti misma y enseñas a tu amante a satisfacerte. Eres consciente de tu vagina todo el día donde quieras que estés. En tu coche, en el supermercado, en el gimnasio, en la oficina. Eres consciente de esta parte preciosa, bellísima, portadora de vida que tienes entre las piernas y eso te hace sonreír, te enorgullece. Y cuantas más mujeres dicen la palabra, cada vez resulta menos trascendente decirla. Pasa a formar parte de nuestro lenguaje, de nuestra vida. Integramos en ella nuestras vaginas que pasan a ser algo venerable y sagrado. Se convierten en parte de nuestros cuerpos, conectadas con nuestras mentes, alimentan nuestros espíritus y la vergüenza desaparece y las violaciones cesan porque las vaginas son visibles y reales y están conectadas con mujeres poderosas, sabias, que hablan de sus vaginas. Nos espera un largo viaje. Este es solo el principio. Es un espacio para pensar en nuestras vaginas, para empezar a conocer las vaginas de otras mujeres, para escuchar sus historias y entrevistas, para responder interrogantes y hacer preguntas. Un lugar para desprendernos de los mitos, la vergüenza y los miedos. Para ejercitarnos en el uso de la palabra porque, como es sabido, la palabra nos mueve y nos libera. Vagina. Seguro que están preocupadas. Yo estaba preocupada. Por eso empecé a escribir esta obra. Estaba preocupada por las vaginas. Me preocupaba lo que pensábamos sobre las vaginas y me preocupaba aún más que no pensáramos en ellas. Estaba preocupada por mi propia vagina. Necesitaba el contexto de otras vaginas, una comunidad, una cultura de vaginas. Están rodeadas de tanta oscuridad y secretismo como el Triángulo de las Bermudas. Nadie nos manda jamás noticias sobre lo que ocurre allí. En primer lugar, ni siquiera es tan fácil encontrar tu vagina. Las mujeres se pasan semanas, meses y a veces años sin mirarla. Entrevisté a una ejecutiva dinámica que me dijo que estaba demasiado atareada, no tenía tiempo para eso. Mirarte la vagina, me dijo, supone una jornada completa de trabajo. Tienes que acostarte de espaldas delante de un espejo vertical, preferiblemente de cuerpo entero. Tienes que colocarte en la posición perfecta, con la luz perfecta, que entonces queda ensombrecida por el espejo y por el ángulo en el que estás. Acabas hecha un nudo. Tienes que incorporar la cabeza haciéndote polvo la espalda. Para entonces ya estás agotada. Ella no tenía tiempo para eso, me dijo. Tenía demasiado trabajo. Así que decidí hablar con las mujeres sobre sus vaginas, hacer entrevistas sobre vaginas que se convirtieron en monólogos sobre vaginas. Hablé con más de 200 mujeres, hablé con mujeres mayores, jóvenes, casadas, solteras, lesbianas, profesoras universitarias, actrices, ejecutivas, profesionales del sexo, afroamericanas, hispanas, asiático-americanas, norteamericanas nativas, caucásicas y judías. Al principio, las mujeres se mostraban reacias a hablar. Se sentían un poco cohibidas, pero una vez que se animaban, ya no había manera de pararlas.
En el fondo, a las mujeres les encanta hablar de sus vaginas, se las ve ilusionadísimas, sobre todo porque hasta entonces nadie les ha preguntado. Pero antes que nada, empecemos por la palabra vagina. En el mejor de los casos suena a una infección. Puede que a un utensilio médico, rápido, enfermera, tráigame la vagina. Vagina, vagina. Por muchas veces que la digas, nunca suena como una palabra que quieras decir. Es una palabra totalmente ridícula, absolutamente antierótica. Si la dices durante el acto sexual, queriendo ser políticamente correcta, cariño, ¿podrías acariciarme la vagina? Indefectiblemente se termina el erotismo. Estoy preocupada por las vaginas, por cómo las llamamos y por cómo no las llamamos. En Great Neck la llaman conejito. Una mujer de allí me contó que su madre solía decirle: no te pongas bombacha debajo del pijama, cielo, tienes que dejar que se te airee el conejito. En Westchester le dicen Pookie, en New Jersey, Tap. También está polvera, chucha, popo, pepe, pepitilla, chumino, cachucha, chochete, higo, amapola, chichi, argolla, ucha, chirri, almeja, chochín, pochola, cosa, pipí, felpudo, cueva, mongo, pijama, cotorra, bollo, cachú, cajeta, tamal, tortita, coni, mimi en Miami, empanadilla rajada en Filadelfia y Eshmende en el Bronx. Estoy preocupada por las vaginas. Algunos de los monólogos son transcripciones casi literales de las entrevistas, otros son una combinación de varias entrevistas y en otros simplemente partí de una entrevista y me dejé llevar por la inspiración. He dejado este monólogo prácticamente tal como lo escuché. El tema, sin embargo, surgió en todas las entrevistas y a menudo estaba a flor de piel. Este tema es el vello. El vello. No puedes amar una vagina si no amas el vello. Mucha gente no ama el vello. Mi primer y único marido odiaba el vello. Decía que era una sucia maraña. Me hizo afeitar la vagina. Se veía hinchada y desprotegida como la de una niña pequeña. Eso excitaba a mi marido. Cuando me hacía el amor, mi vagina tenía el tacto que supongo debe tener una barba. Daba gusto frotarla y también dolía, como rascarse una picadura de mosquito. Ardía. Se llenó de bultitos rojos que quemaban a rabiar. Me negué a afeitármela otra vez. Entonces mi marido me engañó con otra. Fuimos a una terapia matrimonial y él dijo que se acostaba con otras porque yo no quería complacerlo en la cama. Me negaba a afeitarme la vagina. La terapeuta tenía un fuerte acento alemán y suspiraba entre frase y frase para mostrar su empatía. Me preguntó que por qué no quería complacer a mi marido. Yo le dije que me sentía rara. Casi no sentía nada sin mi vello ahí abajo y no podía evitar hablar como una niña. Y además se me irritaba la piel y ni siquiera el caladril me aliviaba el ardor. Ella me dijo que el matrimonio era compromiso. Yo le pregunté si afeitarme la vagina haría que él dejara de meterme los cuernos. Le pregunté si había tenido muchos casos como el nuestro. Me dijo que las preguntas diluían el proceso, que yo tenía que dar el salto, que estaba segura de que era un buen comienzo. Esta vez, cuando volvimos a casa, lo dejé que me afeitara la vagina. Era como una especie de premio por la terapia. Empezó a recortar el vello y una gota de sangre manchó la bañera. Él ni siquiera se dio cuenta, estaba demasiado enfrascado afeitándome. Luego, mientras mi marido se apretaba contra mi pubis, podía sentir su pinchosa puntiagudez clavándose dentro de mí, refregándose contra mi vagina desnuda e hinchada. No tenía ninguna protección, no había nada mullido y suave. Entonces comprendí que tenemos vello ahí por una razón.
Es como la hoja alrededor de la flor, como el césped que rodea la casa. Tienes que amar el vello para poder amar la vagina. No puedes escoger las partes que quieres. Y además, mi marido nunca dejó de meterme los cuernos. Eso. Les hice las mismas preguntas a todas las mujeres que entrevisté y después escogí las respuestas que más me gustaron. Aunque debo decirles que nunca he escuchado una respuesta que no me encantara. Les pregunté a las mujeres, si tu vagina vistiera, ¿qué prenda se pondría? Una chaqueta de cuero, medias de seda, un bisón, una boa de plumas rosas de marabú, un smoking de hombre, jeans, algo que se me ciñera como un guante, esmeraldas, un traje de noche, lentejuelas, solo Armani, un tutú, ropa interior negra transparente, un traje de baile de tafetán, algo lavable a máquina, un antifaz, un pijama de terciopelo morado, angora, un moño rojo, armiño y perlas, un sombrero grande lleno de flores, un sombrero de piel de leopardo, un kimono de seda, una boina, pantalones de chandal, un tatuaje, un dispositivo de descarga eléctrica para mantener alejados a los extraños, tacones altos, encaje y unas botas de combate, plumas moradas y ramitas y caracoles, algodón, un bikini, un impermeable. Si tu vagina pudiera hablar, ¿qué diría en 2 palabras? Más despacio. ¿Eres tú? Dame de comer. Yo quiero. Ñam, ñam. Oh, sí. Empieza otra vez. No, más para allá. Chúpame. Quédate en casa. ¡Qué valiente! Piénsalo bien. Más, porfa. Vamos, abrázame. Vamos a jugar. No pares. Más, más. ¿Me recuerdas? Pasa, pasa. Todavía no. Madre mía. Sí, sí. Dame marcha. Entra bajo tu propia responsabilidad. Oh, Dios mío. Gracias a Dios. Estoy aquí. Manos a la obra. En marcha. Encuéntrame. Gracias. Bonjour. Demasiado fuerte. No te rindas. ¿Y Brian? Mejor así. Sí, ahí, ahí.